Hace unos 3, 4 días estuve en Mazatlán en un evento y ahí hubo mucha prensa. Y otro día Juan Manuel Partida publica: la Guardia Nacional cuida a Héctor Melesio Cuen, ¿no? Y otro día en la mañana la Guardia Nacional se comunica y me dice que ya no nos va a dar el servicio, ¿no? Seguramente estoy especulando, pero esto pues lo ve Enrique Insunza, le da el aviso, por no decir la instrucción, al gobernador, y rápidamente quitan todo, ¿no? Entonces, nos lo quitaron, está bien, no hay problema. Por eso, con todo lo que está pasando, pues hacemos nosotros responsables, ¿no? Aquí a lo que es el gobierno del estado de Sinaloa, en lo que nos pueda, en lo que nos pueda pasar, ¿no? Estoy fuera del estado y a la distancia me ha informado el secretario de Seguridad Pública del lamentable suceso en el cual perdió la vida el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le solicito a la señora Fiscal General del Estado se inicie una investigación expedita, diligente, objetiva, que permita esclarecer a plenitud este reprobable suceso que enluta, que lastima de manera sensible a la sociedad sinaloense. Aprovecho para enviar mis condolencias a la familia, a los compañeros universitarios y a los amigos de Héctor Melesio. Bienvenidos a este espacio informativo de Primera Noticias. Tristemente, tenemos que dar la noticia, esta perversa noticia de el asesinato vil y mezquino de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Héctor Melesio Cuen Ojeda fundó el partido sinaloense, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también fue presidente municipal, fue diputado local y ahora era diputado federal plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. Ayer a las 10:30 de la noche, más o menos, minutos más, minutos menos, fue baleado en una zona al norte de esta capital. Después fue trasladado de manera urgente a un nosocomio en una de las colonias de esta capital, en donde tristemente perdió la vida. ¿Y por qué decimos tristemente? Es triste lo que está pasando en este estado. Nosotros siempre nos debemos a los testimonios, a las verdades, a los documentos. Siempre lo hemos hecho en este espacio y lo seguiremos haciendo. Por eso, antes de entrar ante ustedes, ponemos el testimonio de el hoy asesinado Héctor Melesio Cuen, precisamente eso, dando testimonio de que le habían arrebatado la vigilancia y haciendo responsable, si algo le llegara a pasar, al gobierno de Rubén Rocha Moya y su secretario de gobierno. Después oímos lo que dice el gobierno del estado, es decir, el asesinado pone como principal sospechoso al que hoy se supone va a hacer justicia o va a llevar la carpeta de investigación en este caso. De ese tamaño es el contexto de lo que está pasando aquí en Sinaloa. El asesinado diciendo que lo van a matar, bueno, en algún momento dado, en su espacio de podcast, y señalando directamente al gobierno de Rubén Rocha Moya, el cual en este momento dice que ellos van a llevar la investigación y sobre todo la Fiscalía del Estado. Es increíble que después de perder el diálogo, después de todas estas vísceras hambrientas de poder, se pierda todo contexto de civilidad y se llegue a la violencia. Cuando un Estado, cuando una sociedad pierde ese diálogo y llega a la violencia, nos convertimos en animales irracionales. Es el momento de decirnos a nosotros mismos qué está pasando en Sinaloa,
cómo pueden asesinar arteramente a personas que si les caen bien o les caen mal en sus políticas, eso es una cuestión totalmente personal, una cuestión de percepción, pero que todos quieren algo mejor para Sinaloa. Es triste tener que dar noticias como estas, en donde, ¿qué más le podemos decir a usted que nos está oyendo, que nos está viendo, que las declaraciones del hoy asesinado, poniendo como principal sospechoso al gobierno de Rubén Rocha Moya, es decir, a Rubén Rocha Moya y a su secretario de gobierno? Así es como estamos viviendo en Sinaloa, y eso realmente es una tristeza, porque es lo que le estamos heredando a nuestros hijos, y es algo que nos debería de dar vergüenza. En este espacio me acompaña el subdirector de este informativo, el subdirector de esta empresa, Aldo Montoya, Aldo Montoya. Es imposible no expresar el repudio a hechos tan lamentables, tan llenos de violencia, pero también tan obvios, porque hay una obviedad, ¿no? Sí, este es un crimen político y no hay de otro. Es un pleito político que escaló hasta las últimas consecuencias, tristemente, y que durante muchísimas semanas se dirigieron hacia esta persona, Héctor Melesio Cuen, o sea, como un enemigo político a destruir totalmente de parte del gobierno de Sinaloa, y pues se da en un periodo pues donde actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa trae ahí un asunto con el gobierno también de Sinaloa, en cuanto a que pues el Rocha, desde que entró al gobierno, su principal target o objetivo era la universidad, y han estado sucediendo muchísimas cosas que tristemente terminan ahora con el asesinato de Héctor Melesio. Yo le digo a usted que nos está viendo, a usted que nos está oyendo, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Cómo es posible que nosotros como sociedad le hayamos dado el poder a un grupo que encabeza Rubén Rocha Moya, que abiertamente aspira a tener más poder y más poder, que ellos mismos lo mencionan? Aquí no hay de otra. Héctor Melesio Cuen es el político con mayor influencia en el Estado, y eso dicho por todos. Rocha Moya es el político con mayor poder en el Estado, un poder político, un poder del Estado, un poder que maneja todas las instancias, las dependencias de gobierno. Ese es el contexto en el cual se desarrolla el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. La obviedad salta por todos lados, y en la política no hay coincidencias. Es decir, ¿a quién le beneficiaba más la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda? Estamos hablando de un asesinato, no estamos hablando de una mañanera en donde sale un gobernador a despotricar, a tener una narrativa sobre sus rivales políticos y esto. No, aquí hubo un asesinato, hay una persona muerta, una persona que quería, mediante su proyecto político, fortalecer, cambiar a Sinaloa, principalmente en lo que es el estudio, la juventud y la economía, es decir, la educación en todo este contexto y la salud. En todo este contexto, yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer como sociedad cuando están los testimonios, no el periodista, no lo que se dice en no, el testimonio que
de entrada les presentamos, en donde Héctor Melesio Cuen señala que si algo le llegara a pasar, es directamente responsable el gobierno de Rubén Rocha Moya, y menciona a Enrique Insunza. Es un estado de violencia el que vivimos, un estado en el cual no podemos manejarnos de manera civilizada, no podemos expresar nuestro punto de vista, porque si nuestro punto de vista es diferente al que tiene el gobierno del estado, el que tiene el poder del estado, entonces ahí somos blancos mortales. Las balas señalan que todos aquellos que pensamos diferente a los que ahorita gobiernan, estamos en peligro constante. ¿Cómo llegamos a esto como sociedad? Todos lo hemos permitido. Todos lo hemos permitido. Es un momento crucial para que como sociedad exijamos que haya una averiguación que no tenga que ver nada más con el gobierno del estado, sino una investigación federal en donde la federación se meta plenamente a documentar, a vigilar y sobre todo a investigar quiénes fueron los que le quitaron la vida a Héctor Melesio Cuen y quién fue quien dio esa orden para que hicieran tan vil asesinato. A la familia de Héctor Melesio Cuen, a su esposa, a sus hijos, a todos los cercanos a Héctor Melesio Cuen, mi más sentido pésame y mi consideración siempre como un personaje de política, pero un ser humano que, como haya sido, siempre quiso el bien para Sinaloa. No es solo Héctor Melesio Cuen, es todos los que están en riesgo y todos los que han muerto y todas esas familias que están enlutadas. Todos somos Sinaloa, no nada más es el vil asesinato de Héctor Melesio Cuen, porque esto es un asesinato político. No hay de otra. No tenemos que mirar hacia ningún lado. Los testimonios lo dicen. Esto fue un asesinato político. Y si fue un asesinato político, ¿a quién? Le dejo usted la pregunta. ¿A quién es a quien más beneficia la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda? De primera reprueba totalmente cualquier tipo de violencia, totalmente cualquier tipo de censura, cuando los seres humanos no podemos llegar a un diálogo, no podemos crecer como personas dialogando, nos hemos convertido en animales irracionales. Y eso nos debería de dar mucha vergüenza. Y eso es lo que está pasando en el gobierno de Sinaloa. Me quiero quedar yo con una frase que dijo el maestro Héctor Melesio Cuen, que dice que quienes comienzan las grandes revoluciones no las terminan normalmente. O sea, el proyecto del partido sinaloense durante muchísimos años ha sido criticado. Sin embargo, yo siempre vi en ese proyecto algo para ver por Sinaloa. ¿Por qué? Porque había brigadas de salud, había brigadas de fumigación, cosas que le competen al gobierno, al ayuntamiento, pero que sin embargo, en voz de Héctor Melesio, pues él las realizaba. Ahora es su familia, un gran pésame para la familia, amigos universitarios sobre todo, porque veían en Héctor Melesio Cuen como un líder, y pues ahora vamos a ver cómo quedan estas rencillas políticas a partir de esto, porque pues los juicios en la universidad sigue todo, y pues lamentable que lleguemos a estas instancias en un Sinaloa donde llevamos 3 años literalmente de puras vísceras, ¿no? Me despido de ustedes lamentando profundamente el hecho que nos trae a darle esta noticia. Es realmente surrealista lo que está pasando en Sinaloa. Un gobierno que señala, incluso hasta con el dedo, quiénes son sus rivales políticos y son los que están asesinando
están violentando, secuestrando, baleando. ¿Y cómo llegamos a ese nivel de cinismo? ¿Cómo llegamos a permitir todo esto, a que se normalizara este tipo de violencia política? La culpa debe ser de todos. Sin más, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.